¿Qué entendemos nosotros por imperialismo, jóvenes? ¿Ah? Díganme sus ideas, lo que ustedes crean, jóvenes. Yo puedo decir que es el sometimiento de un país que se cree o se considera avanzado tecnológicamente, industrialmente, hacia otro continente, otros países que no estén en las mismas condiciones, ¿verdad? Claro, jóvenes, es eso, ¿no? Es un dominio que existe de un país hacia otro, porque el otro no está organizado, quizás no se ha desarrollado, quizás no tiene la misma infraestructura que Europa, que Inglaterra, que Francia. Es un sometimiento, jóvenes. Nosotros pasamos por ese sometimiento, les pregunto. Jóvenes, nosotros hemos pasado por ese dominio, sometimiento de algún país, a América, a ver, recuerden, jóvenes. A ver, yo le pregunto a Sergio Gabriel Ponce Vera. Julio Barrio Nuevo, ¿por qué se habrá ido? Sergio Gabriel, ¿hemos pasado por ese tipo de sometimiento nosotros? ¿Me podría responder otra vez la pregunta, por favor, profesor? No la escucho bien. Si nosotros alguna vez en nuestra historia del Perú hemos pasado por un sometimiento, un dominio de ¿Sí? un ¿Por país. los españoles? Muy bien, Sí, Sergio. Excelente, Dafne, excelente, Sergio. Exactamente, por los españoles, ¿no? Hubieron varias excusas detrás, ¿o no? Sí, hubieron varias excusas. Una es excusa ideológica, supuestamente que querían venir aquí a evangelizarnos. A ver, jóvenes, por favor, traten de prender todas sus cámaras. Yo solo veo a Shirley, Yael, Dafna, Fabricio, a Matías, también veo a Matías, pero los demás no los veo. Falta Gerson, muy bien Julio, Yamile, Antoinette, Jairo, Jairito, prende la cámara por favor, Axel y Christopher Mendoza Vargas, ¿sí? Traten de encender su cámara, jóvenes. Ok, entonces sí ha habido sometimiento de parte de países extranjeros hacia el Perú, ¿sí? ¿Cuáles fueron las causas? Diversas, jóvenes, ustedes ya las saben. Primero, económicas, ¿qué buscaban en otros continentes, en otras regiones? ¿Qué buscaban? Uno, materia prima, jóvenes, materia prima, territorio, mano de obra barata. Sí, jóvenes, todo eso. ¿Cuáles fueron la excusa? El venir aquí a civilizarnos, a organizarnos. Sí, jóvenes, eso fue la excusa. Ahora, vamos a ver, hemos visto de manera general el imperialismo en diversos lugares, pero hoy día vamos a ver el colonialismo, imperialismo específicamente en África, ¿no? Y quién es que específicamente trata de dominar África, ¿no? Y quién los libra de esta dominación y cuándo fue, porque nosotros nos libramos hace como 500 años, jóvenes, ¿sí? Pero África se libró hace como 100 años, algo más, algo menos, o sea, recién en el siglo XX, siglo XXI, 70 años por ahí, ¿sí? No ha sido como nosotros, y eso que nosotros somos supuestamente un país sudamericano, ¿no? Pero África se lideró o se liberó recién de los yugos europeos hace no menos de 70 años. Y todavía sigue habiendo secuelas. Voy a presentar pantalla, jóvenes, y ustedes me avisan si por ahí lo ven, ¿sí? ¿Se ve completo, mis niños? Ahora sí. sí, profesora. Gracias, gracias, hija. Ahí está, pero qué raro. ¿Se ven los niños o me están...? Yo... Sí se ve, Miss. Ah, Sí, ya. Miss. Ahora voy a ver aquí. Muy bien, jóvenes, gracias. Ok. Cualquier comentario, pregunta a mi chat, mis niños, ¿sí? Ahora, jóvenes, yo quiero que vean aquí a estos afrodescendientes, ¿no? Jóvenes, esta es la foto. Y recordad que una fotografía recién se puede captar después de la Segunda Guerra Mundial, para el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Entonces quiere decir que para esa época todavía había jóvenes un sometimiento hacia los africanos, ¿sí?
En realidad los africanos y los hindúes son los últimos en liberarse, ¿no?, de este sometimiento europeo. A ver, jóvenes, ¿qué decía los científicos acerca de los africanos, de los hindúes, de los latinoamericanos, que supuestamente éramos distintos a los europeos en cuanto a infraestructura ósea, en cuanto a rasgos culturales y rasgos físicos y rasgos, bueno, étnicos, ¿no? Éramos muy distintos, jóvenes, ¿no? Ellos creían que las razas nuestras, este tipo de raza latina, raza afrodescendiente, éramos personas bárbaras, ¿no? Personas delincuenciales, violentas, porque supuestamente no habíamos conocido la civilización o no habíamos conocido la palabra del Señor, ¿no? Claro, jóvenes, es que para ellos nosotros seríamos bárbaros porque apenas nos veían, pues nos veían con unas hojitas, unas ramitas, nos veían también, pues, libres, ¿no? Libres en sentido sexual y sentido espiritual, ¿no? Y eso para ellos es barbarie, jóvenes. Pero no es barbarie, jóvenes. Cada uno vive su cultura a su manera, ¿no? Y entonces, otra cosa que de repente han visto aquí en Latinoamérica y en África es, como les digo, los sacrificios, ¿no? Los sacrificios que ellos también consideraban barbarie. Ahora, jóvenes, acá dice, es necesario para esto rescatar la historia del África intelectual, ¿no? Política, social, económica, cultural, ante la violencia ejercida por países europeos y estadounidenses, con sus modelos colonialismo, imperialismo y globalización. Jóvenes, este hombre de aquí, no sé si ustedes lo han visto y lo recuerdan, y ya lo hemos tocado en varias ocasiones su nombre, no se vayan a olvidar. No, no es Morgan Freeman, jóvenes, no es Morgan Freeman, cuidado por favor. Es Nelson Mandela, niños, ¿sí? Él es Nelson Mandela, él es, como les comenté en algún momento, un hombre que luchó por la libertad de África. ¿Por qué? Para ese momento, mis niños, para el siglo XIX, XX, África estaba siendo gobernado por europeos, ¿sí? Europeos que habían residido en África, europeos que habían hecho empresa en África, europeos que están haciendo de África su casa prácticamente, ¿no? ¿Y quién gobernaba? Tú veías ahí el presidente, el dirigente africano, supuestamente era un inglés blanco, ¿no? Y él decía, pero si este es África, es mi continente, es mi país, yo creo que debería gobernar alguien como nosotros, no alguien del mismo lugar, o tú vas a permitir, pequeña, que en el Perú gobierne, no sé, un europeo, un estadounidense, no, pues no, porque uno tiene que gobernar a alguien que nació y vive en el Perú. Igualito, jóvenes, en esa época, muchos europeos, por las cuestiones que ya hemos visto, por encontrar territorio, mano de obra, por encontrar materia prima, se habían establecido en África. ¿Y aquí habían hecho? El famoso apartheid, jóvenes, o sea, votaban los africanos, había zonas para africanos, zonas para ingleses, zonas para africanos, baños para africanos, estación de buses para africanos, restaurantes para africanos y los demás eran para los ingleses. Entonces, ellos se sintieron rechazados en su propio lugar de nacimiento, jóvenes, ¿no? Como que venga aquí, no sé, tu amigo, el español que venga de nuevo a hacer empresa, que son tantos los empresarios que de pronto decían, pues, no sé, se incomodarán con los españoles, se incomodarán con los peruanos por el acontecimiento histórico que teníamos y deciden, pues, separarnos, ¿no? Que Lima para los españoles, que la sierra para los peruanos, que la selva para los peruanos, ¿no? Pero Lima para los españoles. Entonces, es así, jóvenes, ¿sí? Es así cuando Nelson Mandela se da cuenta de esa situación y no le parece. Jóvenes, este hombre no es cualquier persona, él es rey, príncipe de una tribu africana, jóvenes, muy reconocido. Él es el único que estudió ciencias políticas, el único afrodescendiente, porque para esa época no se les permitía a los afrodescendientes estudiar en la universidad. Entonces era el único educado que entendía esta situación y entendía cómo podía cambiar, ¿no? Hasta ahí una pregunta, jóvenes. Ahorita vamos a ver un videito de aquí de Nelson Mandela, jóvenes. Entonces, como le decía, él era príncipe de una tribu, jóvenes, muy reconocido. Él tenía beneficios aparte que las demás personas. Si bien es cierto que muchos afrodescendientes no podían estar junto con los ingleses, no podían beber alcohol porque los ingleses no les prohibían, él sí lo hacía porque él no tenía esas restricciones. Él era príncipe, jóvenes, príncipe de una tribu.
¿sí? Él era rico. Bueno, lo que consideran rico en África, ¿no? Ya, entonces él, jóvenes, se vino a Estados Unidos, a diversos lugares a estudiar. Cuando llegó pues a África y veía que la situación seguía parecida, quería hacer un cambio, ¿no? Bueno, se le considera a Nelson Mandela se le dio el Nobel de la Paz, ¿no? Pero en realidad pues su marcha de él no fue tan pacífica, ¿no? Como todo en la vida, jóvenes, a veces uno habla y cuando no hay que hacer caso, a veces uno toma, ¿no? Toma las armas. En este caso hubo un movimiento político, un movimiento militar que dirigió pues Nelson Mandela y su gente para poder recuperar el poder de África. Lo vamos a ver ya después. Y debido a esos jóvenes, este pobre hombre pasó 27 años en la cárcel, ¿no? 27 años por algo que se consideraba justo, jóvenes, por algo normal, ¿no? ¿Cómo van a venir personas extranjeras a ponerte leyes e imponerte cosas cuando este es tu país de origen? ¿O cómo te van a gobernar personas extranjeras cuando lo más adecuado que sea un líder afrodescendiente? Entonces él pagó, jóvenes, 27 años en la cárcel y iba a ser cadena perpetua, jóvenes, ¿ah? Cadena perpetua. ¿Quién lo atrapó a Nelson Mandela, jóvenes? Pues ¿quién va a ser, no? Estados Unidos y la CIA, jóvenes, ¿no? Porque Estados Unidos y Europa en cuanto a comercio siempre están unidos. Entonces iba a ser condenado hasta que un presidente estadounidense pues se le ocurre ya quitarle la pena, ¿no? Por insistencia y marchas de muchos afrodescendientes. Jóvenes, este hombre tiene un alto nivel espiritual, ¿no? Él cuando salió no tomó venganza, dijo que mejor era olvidar y que seguir adelante en los proyectos personales con África. Y se postuló para presidente y ganó, jóvenes, ganó porque él fue presidente, el primer presidente negro en África, o afrodescendiente, ¿no? A ver, vamos a ver aquí un videito de este personaje. Ay, jóvenes, estoy mirándolos, ¿sabes? No veo a nadie con su cámara. Solo a Rodríguez, Dafna, Yael, Fabricio, Shirley, Julio. Sí, cámara. Sí, a Shirley sí, a ustedes lo veo, pero Jairito, Antoinette, Yamile, Christopher y Gerson no los veo. Ahora vamos a ver el videito aquí, ¿sí? Me dan un minuto, jóvenes. Por favor. Aquí. Ahora vamos a presentar pestaña. Me dicen si se ve. Ya. ¿Se ven los jóvenes? Para silenciar el micro. Sí, Miss. Muy bien, pequeños, gracias. Voy a silenciar. Sí, Miss. Gracias, niños. We have made it very clear in our policy. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. When you think of Mandela, he's almost synonymous with the fight against injustice, the fight for human rights. He was, I think, self-evidently a leader of men. I recently formally announced my retirement from public life and should really not be here. However, as long as poverty, injustice, and gross inequality persist in our world, none of us can truly rest.
South Africa was characterized by an extreme form of racial division, and where the government was about what color skin you were. And this is the sort of thing that propelled him and others like him to confront such a system. Nelson Mandela was arrested because he fought against the system of apartheid. The trial started on the 1st of August of 1958. I remember very distinctly actually being introduced to him and having a conversation with him. He had a very appealing face, and when he spoke to you, you felt the most important person at that moment was yourself and not him. One would never have imagined that he was, in fact, one of the leaders of the anti-apartheid movement. The police were hunting for him at the time, but African nationalists had arranged for me to meet him at his hideout. He is still underground. This is Mandela's first television interview. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Nelson Mandela was jailed for 27 years. His cell was very small. The spirit of the man and others like him was quite remarkable. They managed to survive it and came out, and that, as we all have seen, resulted in majority rule in South Africa. I stand here before you as a humble servant of you, the people. I place the remaining years of my life in your hands. Mandela was in prison purely because of his political views for decades, and that's the fight which Amnesty has been fighting, and even today as we speak, tens of thousands of people across the world are locked up for no other reason other than that they politically disagree with the government in power. And that's a fight we're going to keep fighting. We're going to draw inspiration from Mandela's battle. I have the extraordinary honor of placing in your hands, Madiba, Nelson Mandela, the Art for Amnesty Ambassador of Conscience Award. It's tribute to and the deep gratitude of the world for your greatness, your conscience. He was somebody who could, just simply by the way he spoke, the way he approached issues, he was somebody who united people. He was somebody who bridged divides, not just between sort of white and black, but all sorts of divides, north, south, east, west. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea for which I hope to live and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. A ver, ¿qué tal? ¿Qué opinan de este personaje histórico, Nelson Mandela? Comentarios, jóvenes. A ver, vamos a ver. Dos estudiantes. ¿Ustedes sabían al respecto de que fue el primer presidente afrodescendiente? ¿O no lo tenían de repente considerado, no? Imagínate que recién, no, supongamos en el Perú, hace 60 años recién teníamos un presidente peruano. Es más o menos parecido así. Gracias a Dios nosotros desde hace mucho tiempo mantenemos nuestra soberanía, respetamos a los nuestros y elegimos a alguien pues que ha nacido y que ha luchado por el Perú, ¿no? Pero allá no fue así, jóvenes, ¿no? Allá los ingleses decidían todo pues hasta que apareció pues Nelson Mandela, y a partir de ahí todos los presidentes que se vinieron después de Nelson Mandela fueron afrodescendientes. Un comentario por ahí, jóvenes, alguien que se quiera pronunciar. Un jovencito, a ver.
Fabricio, Christopher, Matías, Jairo. Nada, jóvenes, nada. Está claro, pero hasta ahorita lo que estoy hablando, jóvenes, por favor. Mientras ustedes me entiendan, yo feliz. Si no preguntan, es porque yo asumo que me están... Ok, jóvenes, gracias. Si cualquier pregunta, ahí pueden preguntarme. Ya. Entonces ya conocimos un poco a Nelson Mandela. Ahora, jóvenes. El colonialismo, mis niños, es un sometimiento. Es un sometimiento que va a ir cambiando poco a poco, porque no siempre va a ser así, jóvenes. No es que siempre los van a tratar como esclavos. No, jóvenes. Los ingleses son inteligentes. Saben que un hombre maltratado, sometido, en cualquier momento explota y hace, como se dice, su desmadre. O los somete o los mata a los ingleses, o no sé, o se rebela o se escapa. Pero él se da cuenta, el inglés, que no puede vivir maltratando al afrodescendiente, ni al latinoamericano, ni al hindú, jóvenes, ¿sí? Así que este proceso de esclavitud va a pasar, jóvenes. Va a pasar. O sea, va a ser un tiempo, una temporada, y más bien van a tratar de conciliar con los líderes de las tribus, y van a buscar una manera de que ellos trabajen de manera barata, ¿sí? De un sueldo bajo, pero van a buscar conciliar, ¿no? No van a someterlos, jóvenes, no van a someter a los afrodescendientes siempre, ¿sí? Como te digo, es muy difícil lidiar con un grupo social resentido, jóvenes, ¿sabes? Porque en algún momento de nuestra historia los indígenas hemos sufrido mucho este maltrato muy parecido. Entonces, ¿qué pasó? Nos levantamos, nos organizamos con los afrodescendientes, con los mestizos, con los criollos y votamos a los españoles. Ese rumor corría por todos lados, jóvenes, ¿ah? Corría por todos lados. Pero sabes que, jóvenes, aquí hay algo muy importante. Los primeros que sometieron a los afrodescendientes no fueron los ingleses, fueron otra región también de Europa, pero no fueron los ingleses. Los ingleses vieron que este sometimiento no daba frutos, pues no, porque estar ahí amarrando, encadenando a una persona no da frutos, porque en cualquier momento te descuidas y se va tu mano de obra. Entonces el inglés pensó, primero hay que conciliar, ¿no? Hay que hablar. Hay que decir que le vamos a pagar, hay que decir que le vamos a tratar bien, hay que decir que no le vamos a encadenar. Entonces ahí empezaron, pues, ¿no? Obviamente eso también sigue siendo colonialismo, jóvenes, porque no los tratan por igual como al inglés o como a un compañero, sino lo tratan como a un servidor, ¿no? Como a alguien servil. Ahora, jóvenes, pero usted lo que me está contando es del siglo XIX, siglo XX, o sea, ahorita, ¿no? Porque el Nelson Mandela más o menos cumple 60, 40, 50, entre 50 y 60 años. Pero ¿no acaso en el año 1789 no se dio una declaración de los derechos del hombre, derechos universales del hombre y el ciudadano? Claro que sí, jóvenes. Pero yo te dije, esos derechos universales eran para los ingleses, jóvenes, ¿sí? Nosotros los latinos, los hindúes y los afrodescendientes lo obtuvimos después, en base a levantamientos, en base a pronunciamientos, en base a la fuerza, jóvenes, ¿sí? En base a la fuerza. Prácticamente es eso, en base a la fuerza. Primero fuimos nosotros, los latinos, los sudamericanos, después fueron los africanos y los hindúes, ¿no? Entonces, jóvenes, esta revolución sí trajo frutos positivos, pero más para los europeos, ¿no? Porque incluso hasta en Europa había discriminación, jóvenes. Tú sabes que hasta en Europa mismo había diferentes clases, igual que en todo lugar. Ahora, jóvenes, esto ya lo hemos visto. Ustedes saben que la revolución industrial va a ser un antecedente muy importante, ¿no? La primera y segunda revolución va a ser un antecedente muy importante para que los europeos tengan herramientas para salir de su lugar de origen, que sería Europa, que sería Inglaterra, Francia, Italia, para buscar otros continentes, otras tierras, otras materias primas y otras personas para que trabajen, ¿verdad? Porque claro, si no hay vapor, no hay carbón, jóvenes, ¿cómo manejas un barco? ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, necesitas primero el desarrollo, la industrialización, jóvenes. A ver, ¿quién me ayuda a leer esto, por favor? Julio, ayúdame, mi niño. El colonialismo sobre los territorios africanos se construiría a mediados del siglo XIX, luego de la constitución de los Estados Nacionales Europeos y la búsqueda por un control
sobre los recursos de Asia y África. Claro, muchas gracias, hijo. Mira, siglo XIX. Nosotros en el siglo XVII ya estábamos jóvenes a vísperas o en caminos a ser independientes, ¿no? Ellos recién en el siglo XIX, jóvenes, estaban siendo organizados, colonizados, ¿sí? Por los europeos. O sea que recién en el siglo XX, jóvenes, ellos recién se logran liberar, ¿no? Debido a los levantamientos armados, debido también a los líderes afrodescendientes. Bien, tienen que pasar casi 200 años, 300 años, jóvenes. Igualito va a ser, es que depende mucho, te digo, de la cultura, la conciencia del pueblo, ¿no? O sea, a veces el pueblo tiene que estar consciente cómo está viviendo o cómo está siendo sometido para poder levantarse. A veces no hay conciencia de ello, jóvenes. Por ejemplo, las mujeres, no sé si en Medio Oriente son conscientes de que su forma de vida no es normal, ¿no? No sé si saben que quizás en el Occidente no viven así. Es por eso que no las educan, jóvenes, porque si las educaran, ellos sabrían que hay otro estilo de vida, que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de pensar, que pueden levantarse, pueden decir no. Pero no las educan. No todas, al menos. Educan, bueno, los que tienen el apoyo de sus padres, ¿no? Por eso es que muchas mujeres allá no tienen acceso al internet, porque van a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Que así viven en América? ¿Que así viven en Europa? ¿Y yo? ¿Por qué vivo así? Entonces, jóvenes, el control va a ser ejercido hacia casi inicios del siglo XX, ¿sí? Casi inicio del siglo XX, jóvenes, ¿sí? Primero, jóvenes, obviamente, el esclavismo va a ser parte del control. Después ya va a haber un tipo de conciliación, un tipo de, más bien de patronazgo. ¿Qué quiero decir? De que van a ellos van a hacerse cargo de los afrodescendientes, ¿no? Que se van a hacer como sus proveedores, como sus padres, como sus dueños prácticamente, y por ende no lo pueden esclavizar, jóvenes, porque su labor de ellos es también culturizar y también transmitir su religión, ¿no? Entonces no está bien visto la parte de esclavizar ni maltratar a la otra persona. No se va a ver bien después. Mira, aquí están algunos países. Mira, los países que estuvieron en África, los países que se repartieron África, mejor dicho, mira. Mira, esto fue los franceses, la parte del Congo, franceses. Egipto, Sudán, fueron los ingleses. Los italianos fueron esta parte de Libia, mira, italianos. Todos un poquito, mira, un poquito. Los alemanes aquí en Guinea, mira, los alemanes. Los belgas también se repartieron. Y aquí los españoles. Mira, todos tuvieron un poquito de África. Pero quien tuvo más territorio fueron los franceses y los británicos, o sea, los ingleses. ¿Ves? Mira, acá también, mira, Australia era de ingleses, India de los ingleses. El Imperio Ruso era de quién, a ver, bueno. Canadá era de los británicos, de los ingleses. Estados Unidos, bueno, era independiente, ¿no? Era el único país americano independiente. Aquí también, mira, aquí también puedes ver los países, este es exclusivamente el continente africano, ¿sí? Los países que se repartieron en África. Acá está en zoom, como se dice. Franceses, ahí está, mira, todos los celestes son franceses, todos los naranjitas son ingleses. A ver, vamos a ver si a algún español le tocó el continente africano. Bueno, no muchos, jóvenes, apenas estos dos territorios, Río Oro y este pequeñito acá. Ahora, jóvenes, el imperialismo es eso, ¿no? Una expansión, un sometimiento económico, cultural, político, financiado, jóvenes, por el capitalismo inglés europeo, ¿no? ¿Y por qué tienen tanto dinero los ingleses, los europeos, tanto dinero para financiar este tipo de sometimiento? Debido a la revolución industrial, jóvenes, ¿sí? Eso les permitió hacer productos en masa y poder importar y exportar productos. Entonces, jóvenes, los países que van a sobresalir aquí en este imperialismo son... ¿Qué van a hacer? A ver, díganme ustedes los países que van a sobresalir o que son imperialistas, porque ahí sí no, jóvenes, no les perdono.
A ver, dígame uno de ellos. Dime uno, Matías, un país imperialista. Vaya pensando Dafna, Yael, Yamile. China, Miss. Vayan pensando en países imperialistas. Países imperialistas. Que han sometido. China, Miss. ¿Qué me dices? ¿China? China. Francia. Francia. China va a ser después, Yamile. Ahorita China va a ser después. Alemania. Francia, Alemania. Shirley, sigue, me decía. África. Ecuador. Jóvenes, les voy a comentar algo. Otra cosa es países colonialistas y otra cosa es países imperialistas. Países colonialistas son países sometidos, países golpeados por el imperialismo, países sometidos, abusados, mejor dicho, ¿sí? En este caso sería de todos los países latinoamericanos, África, India, China. Profesora, yo dije África. Claro, esos son, escúchame Mati, escúchame Shirley, países colonialistas, ¿no? Pero si hablamos de un país imperialista, son los países que van a someter, no son los sometidos, que van a someter, los más fuertes, los que tienen más dinero, más industria. Inglaterra, España. Francia, Alemania, Egipto. España, Bélgica, Francia. Italia, exactamente, muy bien, Matías, Francia, todo ello, jóvenes. Entonces quiero que hagan esa Inglaterra. diferencia. Muy bien, Dafne, exactamente. Colonialistas, imperialistas. Imperialistas, los que van a someter, y los colonialistas, los sometidos. O sea, nosotros éramos colonialistas, sometidos. España era imperialista, el sometedor, el que sometía. Entonces, ahí quedó claro, jóvenes, esa diferencia, por favor. Sí, Miss. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces ya ustedes saben, Sí, ya Miss. saben los países imperialistas y colonialistas. Entonces, jóvenes, un congreso, jóvenes, congreso de Berlín, congreso de Viena y diversos congresos, jóvenes, que se trataron de repartir África, ¿sí? Obviamente se repartieron África entre los países más ricos, ¿no? Potencia, pues, como ustedes me mencionan, a Francia, Alemania, a Inglaterra, Bélgica, diversos países, ¿no? Pero quien va a salir perdiendo aquí, jóvenes, es pues Alemania, ¿no? Alemania le va a tocar un pedacito de África, y eso le va a hacer sentir como remordimiento y rencor y querer robarse los territorios de sus hermanos, ¿no? Ahí va a sobresalir el famoso Otto von Bismarck, ¿no? Que va a iniciar el proceso también de imperialismo. A ver, jóvenes, a ver. ¿Dudas, preguntas, jóvenes, hasta ahí, por favor? ¿Se acuerdan de Otto von Bismarck, no? En la unificación alemana, el canciller de hierro. Sí, jóvenes, él también va a ser un iniciador, va a ser una persona que va a estar constantemente buscando colonizar más territorios para su Kaiser, Guillermo I, jóvenes, ¿sí? No hay dudas, jóvenes, y preguntas hasta ahí, por favor. Yo no, Miss. Gracias, Matías, Dafna, Yael, Sergio. Entonces yo los voy a dejar ya el break, vayan a tomar agüita, frutita. Nos vemos en 10 minutos, por favor, ¿sí? Cuídense un montón, besos. Gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Yael. Hasta luego, Miss. Dafna, Fabricio, Julio. Chao, Miss. Chao, hijo, cuídate. Sergio, Yamile, Axel, Abraham, Christopher, Gerson, Antoinette y Jairito. Nos vemos al ratito, ¿sí?